Procederé a dar lectura a un comunicado que se refiere a las jornadas de reflexión 2022 y que implica acuerdos sobre gobierno judicial y perfeccionamiento de política de género y no discriminación. El Pleno de la Corte Suprema culminó la edición número 25 de sus jornadas de reflexión en la localidad de Puerto Chacabuco, instancia que durante 3 días conoció y resolvió temas de interés para el sistema de justicia, como los relativos a gobierno judicial, género y no discriminación. El máximo tribunal trabajó en la región de Aysén entre el 20 y 23 de octubre, marcando así el retorno a la presencialidad de estas tradicionales labores de análisis y proyección fuera del Palacio de los Tribunales. Uno de los temas prioritarios del encuentro fue reafirmar y actualizar la postura de la Corte Suprema sobre la necesidad de separar la función jurisdiccional y administrativa, proponiendo la creación de una entidad nacional y otras a nivel local que tengan una mayoría de integrantes judiciales y que se aboque a las tareas de nombramiento, evaluación de desempeño, control disciplinario, administración y presupuesto, formación y capacitación. El Pleno especificó que su posición incluye la creación de consejos regionales que eviten la excesiva concentración de funciones y aporte una mirada local y cercana a las realidades judiciales de cada territorio. Un primer aspecto constitutivo de una definición central que la Corte Suprema ha adoptado en forma consistente es la necesidad indiscutida de diferenciar en forma clara el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales. Esto implica la creación de un órgano nacional con autonomía constitucional, tipo Consejo de la Magistratura, descentralizado o desconcentrado, funcional y territorialmente a nivel regional, que ejerza las funciones propias del gobierno judicial y donde la composición de su instancia superior, tanto a nivel nacional como regional, sea especializada y mayoritariamente judicial. Esta diferenciación se traduce además en que quienes ejercen jurisdicción no debieran dedicarse al mismo tiempo a funciones distintas a las que se comprenden en ese ámbito. De este modo se considera que los miembros de la judicatura no podrían integrar instancias de gobierno judicial mientras desempeñen funciones jurisdiccionales, por lo que necesariamente debieran quedar inhibidos de ejercer jurisdicción temporalmente durante ese periodo. Sobre la integración de este órgano, los ministros y ministras de la Corte Suprema reiteraron su planteamiento en torno a la necesidad de que se cuente con una mayoría de integrantes de la judicatura y con otros miembros determinados por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Colegio de Abogados y Facultades de Derecho. Se estimó importante que el presidente o presidenta de la Corte Suprema sea además la autoridad máxima de esta nueva entidad. Frente a otras temáticas relacionadas al proceso constituyente, el Pleno del Máximo Tribunal valoró el actual modelo de integración con 21 ministros y ministras, siendo 16 de carrera y 5 externos. Además, reforzó que se deben mantener en los tribunales superiores las acciones constitucionales sobre vulneración de garantías, sin perjuicio de entregar en casos especiales su conocimiento a los tribunales de base. También calificó como necesario el concepto de unidad judicial y determinó que todos los tribunales queden bajo la estructura del Poder Judicial, dejando exentos únicamente a la justicia constitucional y a la justicia electoral. Otro de los temas analizados en extenso fue la propuesta de modificaciones en asuntos de género y no discriminación, en que se tomaron definiciones en materia de prevención, reparación, capacitación y paridad. Se determinó lo siguiente: que la Academia Judicial, en conjunto con la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, elaboren un programa de capacitación obligatorio en materia de violencia de género para todas las personas integrantes del escalafón primario del Poder Judicial, en especial para la judicatura con competencia en familia y penal. Confeccionar un decálogo de actuación y buenas prácticas que pueda ser una guía para las personas que integran el Poder Judicial en sus relaciones laborales y que ayude a prevenir casos de acoso sexual y sexista dentro de la institución. Brindar recomendaciones de actuación para personas investigadas
e investigadoras sobre contención emocional a las personas denunciantes. Generar una mesa de trabajo para la evaluación de modificaciones normativas que permitan evitar la revictimización a las personas denunciantes durante el proceso, además de facilitar las medidas de mitigación tanto individualmente como en relación a los espacios laborales. Recomendaciones de actuación para promover la reparación de las personas víctimas y de las que se desempeñan en las unidades laborales, con posterioridad a la sentencia disciplinaria que sanciona por acoso sexual. Se estableció finalmente que en la formación de ternas y cinquenas para la integración de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, respectivamente, se recomiende la votación de al menos una mujer y un hombre. Además, se establecerá un sistema de alternancia entre ministras y ministros de Corte de Apelaciones por orden de antigüedad para servir el cargo de ministros o ministras suplentes de la Corte Suprema. En otras materias, la relación entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo fue abordada en el encuentro, determinando que se estima necesario potenciar la colaboración y comunicación con los colegisladores. Para tal objetivo se acuerda la conformación de una comisión de ministros que coordine la instancia de vinculación legislativa. Para estos fines se acordó que podrá designarse por la comisión a un ministro o ministra permanentemente encargado de representar dichas apreciaciones, para lo cual concurrirá a las instancias legislativas que se le invite a participar en la tramitación de los proyectos de ley respectivos. Esta comisión podrá colaborar igualmente con los procesos constitucionales en que se requiera la opinión de esta Corte o se estime relevante manifestarla. Sobre la justicia indígena se estimó relevante que juezas y jueces conozcan más sobre esta materia y se acordó proponer al Consejo Directivo de la Academia Judicial la factibilidad de desarrollar un curso de especialización dirigido al escalafón primario del Poder Judicial sobre justicia indígena y estándares del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, con especial énfasis en jurisdicciones con presencia de comunidades indígenas. Este es nuestro comunicado, quedamos a disposición para las consultas. Ministra, el especial énfasis que tiene el comunicado del tema de prevención y luego reparación a las víctimas de acoso sexual laboral o acoso laboral tiene mucho que ver con el caso del ministro de Rancagua. Fue el tema, en definitiva, también esta jornada, dar una señal después de ese caso que de esta manera ha empañado una buena actuación en estos últimos años después del juicio de San Mateo. Mire, esta fue una propuesta que se hizo por parte de la ministra encargada de la Secretaría de Género de la Corte, la señora Andrea Muñoz, y no se hizo en relación a un caso determinado, sino que recogiendo experiencia, por supuesto que está ese caso entre esa experiencia, pero no es el único, y en consecuencia, ¿no es cierto?, pronunciarnos a favor de tomar las medidas preventivas y reparativas en esa materia. Pero también no reclamos de funcionarios por ese caso u otros más. Ha habido distintas situaciones que nosotros hemos tenido que conocer como pleno sobre este asunto, pero lo importante es que esta es una política que se adopta para lo general, no en específico respecto de un caso y en consecuencia cubre a aquello que ya ha sucedido, que se está conociendo, como también a las situaciones que vienen. Tres preguntas. La primera, a la formación de las ternas y las quinas y la necesidad de incorporar al menos una mujer. ¿Qué relación tiene esto con la quina que hay que formar ahora para...? Solo, como les mencionaba yo, este acuerdo que se tomó, que es un acuerdo de recomendación, porque no es un acuerdo mandatorio, se tomó solamente para la determinación de quinas y ternas asociadas con los ministros de Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. No se tomó para el caso que nos ocupa y del que conversamos antes. Lo que pasa es que en los cargos unipersonales, ¿cierto?, como es este caso, no se considera, ¿no es cierto?, por lo menos no se ha considerado en la propuesta que se hizo por la Secretaría de Género el tema de la paridad. Sí en temas de cargos colegiados, como es el caso de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. Perdón, pero ¿no debería haber un acuerdo de incorporar al menos una mujer o un hombre
en la quina. Podría haberlo habido, pero como le digo, no hubo una propuesta en ese sentido, y aquí operamos exclusivamente sobre la propuesta que hizo nuestra Secretaría de Género y no se agregaron otras propuestas adicionales. Y en consecuencia podría haberlo el día de mañana, ¿no? Como también en otras designaciones que hacemos nosotros como parte de los miembros del Tribunal Constitucional, por ejemplo, pero no lo ha habido hasta ahora. Puede ser que a propósito de esto lo haya el día de mañana, pero no lo ha habido. Perdón, sobre el representante ante el Poder Legislativo, una especie de ministro express. Claro, como una cosa de esa especie. ¿Quién y cuándo? Recién se tomó el acuerdo, estos acuerdos se firmaron el día de ayer, así que son nuevecitos, se los estamos informando recién tomados. Posiblemente tiene que tomar una decisión el Pleno sobre quién va a ser esa persona y cómo se va a conformar la comisión, porque la idea es que haya una comisión que trabaje en estos temas y sobre esa base posiblemente el presidente de esa comisión o uno de sus miembros sea designado en estas materias. ¿Cómo va a ser la operación misma? No lo sabemos. Recuerden que nosotros tuvimos una comisión constitucional en el tiempo del funcionamiento de la convención, pero fue una comisión elegida específicamente para ese propósito. ¿Ah? Ahora, ¿cómo va a ser esta comisión, ¿no es cierto?, encargada de este propósito? Va a tener que ser definido por el Pleno, ya ha tomado el acuerdo. Pero cuándo y quiénes la van a conformar todavía no lo saben. Y lo último, respecto de la justicia indígena, ¿en qué se va a traducir en la práctica este acuerdo de conocer más sobre las materias indígenas? Bueno, yo lo que les quisiera hacer énfasis en lo siguiente, ¿no es cierto? En el trabajo, ¿no es cierto?, de la convención se tocó, ¿no es cierto?, repetidamente este tema de la justicia indígena, incluso al punto de proponer que hubiera dos sistemas separados, ¿no es cierto? Por eso se hablaba de sistemas de justicia. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en la parte general de nuestros acuerdos, nosotros hemos sido enfáticos en que haya un sistema de justicia y no dos. En consecuencia, que no haya una dualidad de sistemas de justicia, porque eso creemos que genera una serie de problemas, ¿no es cierto?, y además una serie de inseguridades e incertezas, ¿no es cierto?, para los administrados. Sin perjuicio de eso, ¿no es cierto?, dentro de un sistema de justicia se puede implementar una justicia indígena y para eso nosotros pensamos que es muy importante tomar los conocimientos y tener los insumos necesarios, porque muchas veces estos temas, ¿no es cierto?, se traducen en acuerdos o en propuestas que no siempre reflejan la realidad efectiva, ¿no es cierto?, de los distintos pueblos. Por darle un ejemplo de conversaciones que yo tuve en ese momento con personas que son expertas, me decían, no es tan sencillo establecer un sistema de justicia indígena, no solo porque hay distintos pueblos originarios, sino además porque algunos de estos pueblos funcionan con acuerdos, ¿no es cierto?, micro en comunidades determinadas. En otras palabras, la comunidad A, que está a 5 kilómetros de la comunidad B, no resuelven lo mismo, ni tienen las mismas costumbres. Entonces, para entender ese proceso, que es un tema complejo, ¿no?, la idea justamente es podernos preparar adecuadamente para poder hacer una propuesta que se condiga con la realidad, que cumpla, ¿no es cierto?, con este propósito que tenemos como Poder Judicial de que haya un sistema de justicia, pero que en ese sistema de justicia se pueda albergar la situación, ¿no es cierto?, de la participación de las comunidades indígenas en tema de justicia, pero obviamente acercándonos a la realidad de esas comunidades y no ponerlo como un presupuesto teórico que después sencillamente sea difícil, ¿no es cierto?, o imposible de realizar materialmente. Ese es el propósito. Sí. Nacional, y nos podría contar un poco cuántos fueron en definitiva los que postularon y qué proceso viene ahora. Y también entiendo que está pronto a cerrar el tema de las postulaciones a las libertades condicionales. A ver, en primer lugar, el tema del fiscal nacional, ya se cerró la lista de los candidatos inscritos, que son 17, y en consecuencia ya tenemos esa lista. Y en el pleno de hoy día, ¿no?, que tenemos en la tarde, como todos los lunes, es posible que ya se determine la fecha en que nosotros vamos a hacer una audiencia pública. Esto tiene que ser propuesto por el presidente y aceptado por el pleno. En esa fecha de audiencia pública lo que se hace es que cada uno de los candidatos expone por un tiempo determinado, más o menos 10 minutos, calculo yo, y una vez que todos los candidatos han expuesto o todos aquellos que se presentan a exponer, en ese momento entonces el Pleno toma su decisión
votando. Cada uno de los ministros presentes vota por 3 nombres. Y una vez que todas esas votaciones se han emitido, se ordenan esos nombres en orden de votación y con eso se conforma la quina. Luego esa quina, como ustedes lo saben, va a ser enviada al señor presidente de la República, que nomina un candidato que luego tiene que ser ratificado por el Senado, siguiendo un sistema similar al de los ministros de Corte Suprema. Así que lo que viene es nuestra audiencia y la construcción o generación de la quina. Lo otro era por el cierre ya de las postulaciones de las libertades condicionales. Bueno, el sistema se ha criticado bastante. ¿Ustedes estarían dispuestos a cambiar quizás el método o la forma de esta postulación? Mire, es importante recordar que ya hubo un cambio importante al tema de las libertades condicionales el año 2020. El sistema antiguo tenía una serie de falencias, ¿no es cierto?, que en aquel momento se detectaron. Hubo cambios legislativos el año 2020 y por supuesto que los organismos colegisladores son perfectamente dueños de cambiar una vez más las reglas en aquellas materias que pueden no operar adecuadamente, y cuáles estos sean los cambios que se hagan, por supuesto que nosotros opinaremos, ¿no? Tratando como siempre de aportar. Pero esto es un recurso, ¿no es cierto?, el cambio de las modalidades, requisitos, etcétera, es un recurso netamente legislativo y nosotros nos atenemos a la ley de libertad condicional que esté vigente. ¿Pudieron retomar la reunión que tenían pendiente con Interior? No, todavía no lo hemos podido. Yo sé que usted siempre me pregunta, pero todavía estamos con ese pendiente. Esperemos que se retome luego, porque han pasado tantas cosas, ¿no es cierto?, que yo creo que a veces dificultan concretarlo, pero nosotros estamos muy disponibles a eso y en lo que se nos convoque vamos a participar con mucho gusto. Ministra, en otro tema, lo que se ha dado también en la última semana a propósito del tema de contingencia tiene que ver con el tema de la seguridad, sobre todo ciudadana. Sí. Bueno, a propósito también que ha llegado incluso a carabineros con fallecimiento de funcionarios. Sí. El propio presidente Boric hizo un emplazamiento a todos los poderes del Estado a que exista una colaboración conjunta en torno a ese tema. ¿Cómo han visto desde el Poder Judicial ese tema en particular, sumando también la situación que ocurre en la macrozona sur? Eso es una parte. Bueno, nosotros creemos que es absolutamente pertinente, ¿no es cierto?, y coincidimos del todo, ¿no es cierto?, con la idea del presidente Boric de que este tema requiere, ¿no es cierto?, convocar a todas las autoridades incumbentes, a todos los órganos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con combatir la delincuencia y preservar la seguridad de las personas, sin duda, ¿no? Cada órgano por separado, ¿no es cierto?, no puede obtener todos los resultados que se necesitan para combatir la delincuencia y asegurar al país, ¿no es cierto?, desde todas las perspectivas, ¿no? Esto requiere coordinación, trabajo conjunto, fijación de metas comunes y por supuesto que es excelente, ¿no es cierto?, que sea el presidente de la República el que tenga esa iniciativa, porque es justamente el Ejecutivo el que tiene la fuerza y las facultades para poder hacer las coordinaciones del caso, a las cuales nosotros como Poder Judicial estamos plenamente dispuestos a participar y colaborar. Nosotros hemos sido muy enfáticos en diversas declaraciones a lo largo del año, en el sentido que el tema de la seguridad nosotros podemos considerarlo, ¿no es cierto?, circunscrito al tema de la persecución de la delincuencia y eventualmente, ¿no es cierto?, el imponer castigos a las personas culpables, pero esto tiene otros aspectos que también tienen que ser considerados, ¿no? El tema de la educación, de la prevención y de la rehabilitación, que son los aspectos, ¿no es cierto?, que están hacia los lados del tema, pero que son tan relevantes como el centro, que es que se haga una adecuada administración de justicia y se condene a quienes son culpables, para lo cual se requieren investigaciones, por supuesto, que sean racionales y convenientes. Y eso por una parte. Y lo otro también tiene que ver, a propósito de causas judiciales, con los casos que han existido relacionados con derechos humanos a propósito del estallido social. ¿Se ha hecho un análisis en torno a ese tema sobre el avance que ha tenido esas causas? ¿Cuál sería? Mire, el tema del avance de las causas tiene que ver con la naturaleza de cada una de ellas, ¿no? Si bien hay causas que son coincidentes en un mismo periodo de tiempo, no todas las causas tienen las mismas características. Hay causas en que
ha habido delitos de una entidad y otros distintos de otra entidad. En otras palabras, no es lo mismo la persona que sufrió una lesión menor que aquella persona, ¿no es cierto?, que tuvo una mutilación importante en una causa de esta. Tampoco es lo mismo cuando la causa, ¿no es cierto?, se abre respecto a la responsabilidad de agentes del Estado en relación con responsabilidades de personas que no lo son. Y por cierto, que nada tiene que ver si son personas con antecedentes o no lo tienen. Entonces, a mí lo que me gustaría destacar es que cada causa tiene su propia realidad y nosotros vamos pidiendo información, pero por supuesto que se hace un distingo importante entre causas que tienen unas singularidades en relación con otras. Y en consecuencia, considerar que el asumir estas causas desde el punto de vista de la Administración de Justicia solo debe encauzarse o solo la mirada debe dirigirse a que haya prontas condenas, ¿no?, es una visión muy parcial del asunto. Porque, ya lo he dicho antes, ¿no es cierto?, la Administración de Justicia es eficiente no cuando hay prontas condenas, sino cuando hay condenas en relación a la realidad de las causas y tras una investigación concienzuda, ¿no? Y cuando la investigación tiene sus complejidades, tiene que tomarse más tiempo. Y en consecuencia, esto no significa, ¿no es cierto?, dejar de lado la Administración de Justicia, sino que hacer justicia racionalmente considerado y no hacer justicia apresurada, ¿no es cierto?, porque hay presión sobre los tribunales o sobre los distintos órganos que están encargados del proceso penal. Sí. En este nuevo giro que está dando el gobierno, ministra, respecto del énfasis que están poniendo en seguridad, quiero saber qué tan cómodo les quedan a ustedes las críticas que se le hacen muchas veces al Poder Judicial respecto a las medidas cautelares que se le imponen a los detenidos. Casos que son bullados y que muchas veces terminan con arresto domiciliario, firma mensual. ¿Cómo la perciben ustedes y qué recomendación podrían hacer ustedes al resto de los poderes a fin de mejorar ese aspecto que realmente es muy criticado? Mire, hace ya muchos años en Chile, muchos, ¿no?, el tema de las cárceles es un tema muy complejo, muy complejo. Las personas que terminan en la cárcel no se rehabilitan, sino que salen peor. Y las cárceles son escenarios donde muchas veces, ¿no es cierto?, se producen agresiones entre las personas que están presas. En consecuencia, el sistema carcelario es un tema que como país nosotros nos tenemos que preocupar. Ha habido avance, ¿no es cierto?, desde el punto de infraestructura, particularmente en las cárceles concesionadas, pero eso no es con mucho la solución del tema carcelario en Chile. En esas condiciones, ¿no es cierto?, hay que tener presente además que la justicia actual, ¿no es cierto?, está asociada inextricablemente a un proceso penal que sin duda tiene un corte garantista. A quienes vivimos el proceso penal antiguo la persona iba presa prácticamente sí o sí, se pasaba a veces 2 años presa esperando juicio y se la condenaba a 541 días, con lo cual la condena era menor que el tiempo que había pasado presa, y a veces en delitos muy menores. Este sistema, ¿no es cierto?, tuvo un vuelco muy importante. Y hoy el sistema procesal penal es un sistema garantista. ¿Qué significa que sea un sistema garantista? Que la prisión preventiva se considera última ratio. No primera línea, sino la última medida. Y en consecuencia, cuando se piden cautelares a propósito de la persona que ha sido detenida, es muy importante la evaluación que hace el Ministerio Público sobre la cautelar que solicita. Y muchas veces el Ministerio Público no solicita cautelares con tanta intensidad, sino otras como las que usted menciona, ¿no es cierto?, que son de menor intensidad. Con lo cual, también se consigue que las cárceles no estén abarrotadas más de lo que están, porque ya están abarrotadas. Por otra parte, el propio sistema penal actual establece que hay casos en que no procederá la prisión preventiva, mandatoriamente por la ley. Por ejemplo, asociada con delitos que van a tener finalmente una condena muy baja, para dar un ejemplo sencillo. En consecuencia, no es resorte de los jueces ni voluntad de los jueces ir dejando a todas las personas detenidas presas
porque ni lo solicita el Ministerio Público en muchos casos, ni la ley lo admite tampoco. Luego, si nosotros como país, ¿no es cierto?, queremos pensar en otro modelo distinto, ese otro modelo distinto requiere reformas legales que le den más amplitud, ¿no es cierto?, a esta posibilidad, pero también una implementación carcelaria que indique que las personas que queden presas no sea para que terminen más, ¿no es cierto?, intensamente asociadas con la criminalidad. Porque esa situación de que todos vayan presos no es la solución del país. Tampoco se trata de que las personas queden impunes, porque esto no se trata de una línea a la otra, ¿no es cierto?, en los extremos. Se trata de que en el centro encontremos soluciones que sean racionales. Y las soluciones racionales no van por considerar que todos deben ir presos, sino que van por bajar, ¿no es cierto?, la criminalidad desde el inicio, preventivamente. Y luego, en el otro extremo, como yo les mencionaba, rehabilitar a las personas, particularmente niños y jóvenes que participan en situaciones de criminalidad, antes de que se transformen en criminales avesados. Como mucho de eso no sucede y no se está haciendo, lo cual es una responsabilidad colectiva que tenemos como país, la verdad es que hoy, si uno dice, es recomendable que las personas queden presas, no lo es, salvo que sean personas de extrema violencia, ¿no es cierto?, o que comprometan seriamente lo que es la seguridad de la sociedad. No es recomendable porque significa más incremento de la criminalidad. Ministra, desde la Corte, ¿cómo se analiza la demanda que uno puede ver creciente en la sociedad en distintos sectores de lo que se llama el populismo penal, ¿no? Un diputado socialista dijo hace poco que él creía que era un error haber eliminado la pena de muerte. Se escucha en distintos sectores de la sociedad el tema de mayores cárceles, hay una percepción de que no se hace justicia. Desde la Corte Suprema, ¿qué lectura hacen respecto a esa crítica constante a la administración? Mire, nosotros tenemos que preocuparnos de este tema, pero asimismo mantener distancia de este tema. Porque, como ya lo he dicho antes, ¿no es cierto?, los jueces no pueden fallar según el clamor popular. Porque si los jueces fallan de acuerdo al clamor popular, entonces nos devolveríamos a 500 años atrás, ¿no es cierto?, donde en definitiva se hacían ejecuciones cruentas para que el público estuviera contento, ¿no? El tema de la pena de muerte que usted menciona, no solamente nosotros tenemos, ¿no es cierto?, compromisos internacionales tomados sobre el tema de la pena de muerte, sino que además de compromisos generales, tomado 2 protocolos facultativos sobre la eliminación de la pena de muerte, que nos obligan, ¿no es cierto?, a avanzar en la abolición de la pena de muerte, porque ya solo queda en el Código de Justicia Militar, y además nos impone la obligación de no reponer la pena de muerte en ningún delito, ni crear delitos nuevos con pena de muerte. Entonces, evidentemente, ¿no es cierto?, los colegisladores tienen que estar conscientes de que nosotros tenemos como país compromisos tomados, de que la pena de muerte en el mundo se considera, ¿no es cierto?, en franco retroceso, ¿no? Y que cualquier tipo de pena de esa especie, ¿no es cierto?, cruenta, ¿no?, tiene que ser desterrada porque el tema de la ley del talión ya no aplica en materia penal, ni mucho menos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es comprensible que a veces la opinión pública, ¿no es cierto?, crea que la solución de todo es que todos se vayan presos y ojalá que se tire la llave y se queden para siempre presos. Pero la justicia, ¿no es cierto?, la administración de justicia tiene que estar distante de eso, ¿no? Porque eso, ¿no es cierto?, es una solución absolutamente inhumana para un problema humano, que hay que solucionarlo con claves humanas, ¿no? Es lo mismo como se discutió años atrás, ¿no es cierto?, en la lucha contra el terrorismo. Se decía, no, es que ahí está justificado torturar por la entidad de los terroristas. Nunca está justificado torturar, nunca, ¿no? Ni terroristas ni no terroristas, ¿no? Por eso que la solución del terrorismo tiene que ser humanidad, no menos humanidad, porque ellos se han pasado al otro camino, no nosotros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no?, la Administración de Justicia tiene que estar distante de este tipo de cosas, pero a la vez, y yo en lo que a la vocería mía respecta me he preocupado, es tratar de explicar las cosas. Porque no basta decirle a la gente, no, mire qué mala pata, el tipo que era asaltante quedó libre. Ah, no, mire qué mala suerte que tiene usted. Porque no, hay que explicar las cosas. La explicación es parte de nuestro deber, ¿no? Y yo así por lo menos lo considero, ¿no? Explicar por qué las cosas son como son. Y por supuesto estar siempre abiertos a que puedan mejorarse, porque siempre estas cosas se pueden mejorar. El proceso penal no es una cosa cristalizada que nunca más se pueda revisar, ¿No? O el diagnóstico que ustedes hacen de los problemas, la administración
Nosotros creemos que muchos de los problemas pueden requerir reformas legales, pero las reformas legales tienen que ir en un sentido de un Estado que avanza, ¿no es cierto?, en el siglo XXI y no en el retroceso, ¿no? La solución de la criminalidad no es la brutalidad, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos siempre dispuestos a colaborar. Ahora nos hablaba la ministra en la jornada de que va a haber un impulso del gobierno a un nuevo código penal sobre la base de proyectos anteriores y insertando algunos temas que ellos consideran clave. Bueno, ese es un gran tema porque el código penal nuestro es un código súper antiguo. Entonces es importante, por ejemplo, ver qué se va a hacer con las personas, por ejemplo, que utilizan niños o menores para la comisión de delitos. Les estoy dando un ejemplo de muchos, ¿no? Bueno, eso es un avance, sin duda, ¿no? Y por cierto, el procedimiento penal también puede ser revisado, ¿no? El fiscal Barros también ¿no? hablaba, ministra, de la actualización de una ley antiterrorista, o de una ley También. antiterrorista moderna. También tenemos Porque en un... materia de investigaría tienen hartas trabas, podríamos decirlo. La ley Producto de que se politizó la anterior. La ley original data del año 84. Con eso ya decimos todo, ¿no? Después ha habido reforma, pero por supuesto que Pero eso también se puede revisar. Se politizó y no se pudo hacer una ley eficiente. Exactamente, porque había como un cierto temor a usar esa ley por el significado político que tenía. Entonces, bueno, todas esas cosas pueden ser revisadas, pero las claves, ¿no es cierto?, o las ideas centrales de esas revisiones tienen que ser en ir hacia adelante, pues no en ir hacia atrás, ¿no? Pues si vamos hacia atrás, entonces desconocemos todo lo que ha costado llegar hasta el punto donde estamos, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Pero no son temas sencillos, son temas difíciles, ¿no? Pero yo creo que siempre es posible, ¿no es cierto?, abordarlos, ¿no? Creo que no hay nada imposible de abordar. Ministra, desde el punto de vista, usted plantea a propósito del tema de los derechos humanos, no tener fallos y tener resoluciones que sean racionales, no necesariamente rápidas. Sin embargo, no a propósito del tema de derechos humanos, pero sí respecto de la delincuencia, hay una demora que se reconoce y una falta de eficacia por parte del Ministerio Público muchas veces en la persecución de muchos delitos. Desde este punto de vista, y ellos también lo advierten y ellos también lo reclaman, ¿no creen ustedes que tal vez sería bueno tener una nueva reforma al sistema procesal penal? Bueno, como... De mayor eficiencia, bueno, más manos para poder trabajar. Como yo acabo de decir, el sistema procesal penal es plenamente revisable, ¿no? Y de ese punto de vista no hay nada que esté cristalizado y que sea intocable. El sistema procesal penal, por supuesto que puede revisarse y va a ser interesante también los aportes que el Ministerio Público pueda hacer en esa materia, porque además de detectar problemas, siempre es interesante ver cuáles son las propuestas y nosotros vamos a estar plenamente disponibles para discutir cualquiera de ellas. Mire, yo no puedo determinar la urgencia, ¿no es cierto?, de procesos que no nos corresponden a nosotros. Como le digo, nosotros, la posición del Poder Judicial siempre es una posición, ¿no es cierto?, de visualizar, recomendar, dar su opinión. Nunca el Poder Judicial va a poder decir, mire, usted lo que tiene que hacer urgentemente es esto, porque no nos corresponde. Pero creemos que, dado que los propios organismos encargados e incumbentes detectan problemáticas, ¿no es cierto?, o tenemos situaciones normativas como las que yo acabo de explicar, bueno, entonces aparece pertinente hacer una revisión del tema y que los que tienen la facultad lo determinen cuán urgente y importante de hacer es.